Continuando con esta serie de mensajes que estamos compartiendo acerca de la venida del Señor, y hemos dicho que no estamos hablando acerca de las señales, no estamos hablando acerca de los acontecimientos que el Señor profetizó en Mateo 24, no estamos hablando acerca de que si seremos arrebatados en la tribulación, antes de la tribulación o después de la tribulación. No estamos compartiendo esos temas donde genera controversia, temas que genera división. Más bien estamos compartiendo temas y mensajes acerca de cómo debemos estar nosotros en la venida del Señor o antes de la venida del Señor. Porque el mismo Señor nos dijo que es más importante vivir una vida de velar, vivir, atentos y estar vigilando siempre. El Señor mismo nos recomendó que debemos vivir una vida en la que siempre debemos estar sirviendo, siempre debemos estar teniendo relación con Él. Y esos son los mensajes que hemos compartido en los videos anteriores acerca de la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y llegábamos a la conclusión de que esa enseñanza de esa parábola nos dice que debemos siempre estar en una relación con Dios, de siempre tener nuestro corazón encendido, de estar siempre buscando el aceite, de siempre estar llenándonos del fuego de Dios, porque el aceite es lo que enciende el fuego. Eso hablábamos que es en el fondo mantener, la llama encendida, de mantener nuestro corazón siempre en comunión y en relación con Dios a través de la intimidad. Siempre vamos a tener un corazón encendido. Hablábamos también acerca del Salmo 133 que decía que es una delicia estar en armonía, ¿cierto? Porque allí Dios mandaba el óleo que descendía sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, y hablaba que cuando estamos reunidos, ¿cierto?, en armonía, allí manda el Señor el óleo, el aceite para nuestra vida. Y al final del Salmo dice que allí manda Jehová bendición y vida eterna. Por tanto, cuando estamos siempre en una relación con el Señor y siempre estamos teniendo comunión unos con otros, de ese modo nosotros somos llenos del aceite, y allí el Señor manda el aceite sobre nosotros, que en el fondo es la bendición y la vida eterna, que es la vida del Espíritu, que es la vida eterna, la vida del reino. De ese modo siempre vamos a estar en una relación con Dios, y es lo primero que el Señor comunicó luego de Mateo 24, Mateo 25, que es justamente la parábola de las 10 vírgenes. También comunicaba el Señor en el mismo contexto acerca de su venida en Mateo 25, lo que continúa la siguiente parábola, que es la que compartíamos en el mensaje anterior acerca de la parábola del siervo y acerca del Señor, sus siervos y los talentos. Y hablábamos acerca de que eso es muy importante porque la primera parábola nos habla del ser, de cómo debemos ser en nuestra relación con Dios antes de su venida, pero la siguiente parábola nos habla del hacer, nos habla del siempre estar haciendo, de siempre estar multiplicando lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que eso es lo que era el propósito de los talentos que ese Señor le entregó a sus siervos, es que ellos pudieran trabajar y multiplicar lo que Dios o lo que ese Señor les había dado en sus manos. Siempre el deseo de Dios es multiplicar. Hablábamos también de Adán y Eva, que cuando Dios los bendijo, les dijo que se multiplicasen y que fructificasen y llenasen la tierra. Ese siempre es el deseo de Dios, de multiplicar todo. Y cuando el Señor habló del siervo malo y negligente, es porque ese siervo no hizo nada, sino simplemente escondió lo que el Señor le había dado. Y eso es muy importante porque nosotros debemos siempre estar haciendo y nunca escondiendo lo que el Señor nos ha dado, sino más bien multiplicarlo, dar fruto, más fruto y mucho fruto, como la senda de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre Dios quiere que estemos creciendo o aumentando. Hay 3 niveles de crecimiento, que es fruto, más fruto y mucho fruto. Y dijo el Señor: en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo verdadero de Jesús siempre está dando fruto, y llevar mucho fruto, que es el nivel máximo de crecimiento que podemos dar. El Señor no solamente quiere que demos fruto, sino que lleguemos a dar más fruto. Al 30, 60 y 100 por uno, que es el tope máximo, que es la capacidad máxima para poder multiplicar lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, son 2 cosas muy fundamentales que debemos estar nosotros atentos y viviendo antes de la venida, porque la parábola de las 10 vírgenes, como te decía, tiene que ver con el ser, cómo debemos ser en nuestra relación con Él antes de su venida, pero la otra parábola de los talentos habla del hacer, cómo debemos hacer y multiplicar lo que Él nos ha dado antes de su venida. ¿Por qué?
porque el Señor va a arreglar cuenta contigo, Él va a arreglar cuenta conmigo y nos va a pedir reporte de lo que Él puso en nuestras manos. Por más poco que sea, eso debe multiplicarse. Bien, siervo fiel y prudente, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por más que sea poco lo que el Señor haya puesto en nuestras manos, eso debe multiplicarse, y cuando podemos administrar lo poco, podemos también después administrar lo mucho. Ese siempre es el camino a la honra: primero administrar lo poco y luego administrar lo mucho. Muy importante. Además, en el capítulo 25, para poder terminar acerca de las palabras del Señor en el mismo contexto antes de su venida, al final, después de la parábola de los talentos, el Señor sigue hablando. Y es algo muy parecido a lo que continúa la parábola de los talentos, que tiene que ver con el hacer. Porque el Señor dijo que después, en su venida, iba a venir con sus ángeles e iba a juntar a todas las naciones delante de Él, y Él iba a separar a algunos a su derecha y a otros a su izquierda, y que a ambos el Señor iba a recompensar según sea su obra. Y el Señor hablaba acerca de que los de la derecha, los benditos del Padre, los que iban a heredar el reino, son aquellos que fueron a visitar al enfermo, fueron a visitar a la viuda, fueron aquellos que sirvieron, fueron aquellos que hicieron algo. Sin embargo, los de la izquierda fueron simplemente personas malas que no se preocuparon del enfermo. Y el Señor les decía a los discípulos, a los que los escuchaban allí, les decía: pero Señor, muchos me dirán en aquel día: ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo estuviste preso? Y el Señor les iba a contestar que por cuanto no lo hicieron con esos pequeños, tampoco a Él no se lo hicieron. Entonces el Señor está muy preocupado acerca del hacer. Está muy preocupado de que podamos siempre estar entregando y haciendo. Eso es lo que Él quiere. Los que heredan el reino, los que son parte en el reino de Cristo, son aquellos que hacen y se preocupan por los demás. Ese es el deseo del Señor. Él quiere recompensar según sea la obra. Él dijo que iba a recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice que los de la derecha sí atendieron a los más necesitados, sí atendieron y se preocuparon por aquel que estuvo preso, por aquel que estuvo enfermo, por aquel pobre. Y el Señor dijo que por cuanto se lo hicieron a esos pequeños, a Él se lo hicieron. Y aquel que no lo hizo, a Él no se lo hizo. Entonces el Señor siempre está preocupado por el hacer. Y es muy importante porque calza perfecto en la parábola o en la historia que el Señor comunicó o enseñó acerca del buen samaritano. Es algo muy importante de entender, porque las últimas palabras de Mateo 25 son exactamente las mismas palabras o tienen mucha relación con la historia del buen samaritano. Y tú ya conoces esa historia, aquel samaritano que atendió a un hombre que fue asaltado, aquel hombre que es cierto casi matan, y este buen samaritano, movido a misericordia, fue y pagó un precio para ayudar a aquel hombre. Es la misma historia. Lo que el Señor quiere es que podamos nosotros siempre estar preocupados por los demás, que podamos poner atención en quienes nos rodean. El buen samaritano no consiguió nada con el hombre que a él ayudó, simplemente tuvo la necesidad o tuvo la intención, tuvo la motivación de querer ayudar a esa persona. Por lo tanto, debemos nosotros aprender esta historia y aprender y aplicar a nuestra vida, porque quiero decirte que el Señor va a venir en cualquier minuto. Hemos hablado de las señales escatológicas y la gran señal escatológica de los últimos tiempos, que ha sido esta pandemia del coronavirus, y ha sido una señal escatológica mundial en la cual tú y yo debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor, pero no solamente para encontrarnos y verle cara a cara, sino para poder dar reporte y entregar lo que Él puso en nuestras manos, de tener un corazón avivado y de entregar lo que Él nos puso en nuestras manos y multiplicado. Habiendo hecho algo por los demás, preocupándonos por nuestros hermanos, preocupándonos por los demás, y quizás mucho estamos al debe, pero quiero decirte que aún estamos a tiempo de poder hacer todo lo necesario. Estamos a tiempo de poder ayudar a los demás. Estamos a tiempo de hacer, no tanto de saber, sino más de hacer. Y es muy importante el hacer, porque el hacer, como hablábamos acerca del buen samaritano, el buen samaritano simplemente hizo. Dice que había pasado el sacerdote, pasó el levita y no fueron a ayudar a aquel hombre, pero pasó un buen samaritano y él fue a ayudar a aquel hombre, movido a misericordia, pagó un precio por aquel hombre para que no le faltase nada. Eso quiere el Señor en su venida, que podamos entregarle a Él lo que hemos hecho. No simplemente conceptualizando y aprendiendo cosas. No solamente llenando nuestro cerebro, nuestro intelecto con conocimiento solamente,
sino poder entregar reporte, poder entregar obras hechas en Dios. Comunicamos el mensaje anterior que somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, para obras. La verdadera fe es aquella que se evidencia por las obras, como dice el apóstol Santiago, que debemos evidenciar nuestra fe por nuestras obras, porque la fe sin obra es muerta, no sirve de nada que tú digas, yo tengo fe, creo en Dios y sirvo a Dios, pero no hago nada. No, la fe debe ser evidenciada por las obras, porque hablando de Abraham, dijo que la fe y la obra actúan conjuntamente. Actúan juntamente, no se separa la fe y la obra, son una sola cosa. La fe se evidencia por la obra y la obra es todo lo que podemos hacer en Dios. No solamente ayudas benéficas, que es muy importante, que es lo que nos señala Mateo 25 en los últimos versículos. No solamente eso, las buenas obras es todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. En esas cosas tú y yo debemos andar, en esas obras tú y yo debemos vivir, que Dios ha preparado obra de antemano para que anduviésemos en esas obras. Esas son las obras que debemos hacer y todas las buenas obras que Dios ponga en tu mano. Si el Señor te entregó talentos, es porque tú debes multiplicar y hacer, debes darle reporte y multiplicar lo que Él puso en tu mano para que cuando Él venga a arreglar cuenta contigo, tú puedas presentarle tu trabajo al Señor, puedas presentarle tu servicio al Señor. No vaya a ser que el Señor se encuentre contigo y te diga, eres una sierva mala y negligente, eres un siervo malo y negligente. Tú debes servir en la capacidad que Dios puso en ti. Tú debes hacer según la capacidad que Dios te haya dado. En eso tú debes servir. Debemos hacer. Las obras en Dios no es solamente ayudar a los pobres, aunque lo incluye, sino hacer toda la obra de Dios. Si el Señor te llamó a predicar, si Él te llamó a evangelizar, si Él te llamó a hacer oraciones, si Él te llamó a enseñar, si Él te llamó a profetizar, si Él te llamó a ser profesor y a ser dentista y a ser abogado, lo que Él le haya puesto en tu mano, tú debes hacerlo para el Señor. Esas son las obras para Dios. Si Él te llamó a discipular, ve a discipular. Si Él te llamó a ser un gran gerente de una empresa, no es para que te enriquezcas solamente, sino para que tú puedas extender el reino de Dios. Para eso son las buenas obras. En esas obras debemos vivir nosotros. Todas las buenas obras tienen que ver con todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Dejemos de vivir una vida tan personal y vayamos a hacer, porque el Señor quiere después, cuando Él venga en su reino, Él va a separar a los de la derecha y su izquierda, y a los de la derecha le va a decir, vayan a heredar el reino, porque estuve enfermo y me viniste a ver, estuve en la cárcel y me visitaste. Hiciste algo, eso está diciendo, hiciste algo. No que no hiciste nada, porque la parábola de los talentos, Dios reprochó al siervo malo y negligente que escondió, no hizo nada. Ese es el punto, hacer. El punto no es saber, sino hacer. El punto es hacer algo para Dios, lo que sea, hacer obras en Dios, por Dios y para Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. Tu propia vida puede ser una obra hecha en Dios. Tu propia vida puede predicar a Dios. Tu propia vida puede ser hecha en Dios para que los hombres puedan ver la obra de Dios en tu vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La verdadera luz que Dios puso en nosotros no es un resplandor y algo que emana de nosotros, sino que la luz que Dios puso en nosotros son las buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, la luz son las obras. Como dice la Escritura acerca de Jesús. Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra. En obra y en palabra. Sabemos que Jesús solamente vino a hacer bienes, a sanar, a hacer milagros, a preocuparse por la gente. Eso debemos hacer. Eso debemos hacer. Recordemos que Jesús no vino a demostrar un conocimiento exacerbado, que Él conocía la Torá, que Él conocía toda la Biblia. No, Él solamente vino a hablar y a hacer milagros y a sanar, a predicar el año agradable del Señor. Él vino a comunicar las buenas noticias del reino. Porque quiero decirte que la predicación es una obra para Dios.
Cuando tú cumples el llamamiento de tu vida, esa es una obra hecha por Dios y para Dios. Las obras que Dios preparó para nosotros es todo lo que Él puso en nuestras manos para hacer. Si el Señor no te llamó a cantar, no te preocupes. Tú no tienes que estar cantando. Si el Señor no te llamó a predicar, tú no prediques, no te preocupes, ve a hacer otra cosa. Sirvamos en lo que Él puso en nuestras manos. ¿Cómo fue David a matar a Goliat? ¿Fue con espada? ¿Fue con armadura? Cuando lo vistieron con esas cosas, David echó de sí eso y él fue a pelear con lo que él tenía en su mano. Ve a hacer la obra de Dios con lo que Él haya puesto en tu mano. A un siervo le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, pero cada uno tenía algo con qué trabajar. Tú tienes herramientas con las cuales trabajar. Ve a servir con eso, ve a hacer eso, ve a ayudar a los demás con eso. Tal vez tú puedes bendecir a los demás haciendo oraciones y no sabes cuán bendecido tú puedes llegar a ser muchos hermanos con tus oraciones. Eso es hacer obras para Dios. Cuando tú vas a orar por un enfermo, cuando tú estás preocupado por los demás, eso son obras para Dios y Dios se glorifica. Lo hemos entendido. Lo importante no es saber, lo importante es hacer, es poner nuestras manos en servicio a la obra de Dios. ¿Cuánta gente en la Escritura no era predicadora? Sino que muchos servían con oraciones, muchos servían con alabanzas, muchos servían de sus bienes, muchos servían vendiendo, ¿cierto? Dando sus posesiones, sus heredades. Muchos servían a Dios así. Hay muchas formas de servir al Señor. Hay una canción que dice, hay muchas formas de alabar su nombre. Y quiero decirte que hay muchas formas de servir al Señor. Hay muchas formas. No amoldes todo a una sola forma. Cuando tú eres un líder de jóvenes, eso es hacer la obra para Dios. Cuando tú lideras grupos de mujeres, grupos de hombres, eso es una obra para Dios. Dios se tiene que glorificar. El punto no es tanto tener cosas en la vida, sino hacer obras para Dios. Somos salvos para obras. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Hemos sido llamados para hacer. Que Dios diga de ti o que la gente diga de ti, eres una mujer poderosa en obra y en palabra. Tal vez nosotros somos caperuzos y expertos y muy clever en cosas de palabra. Y somos buenos para hablar, pero malos para hacer. Debemos hacer. Ese es el propósito. Ese es el propósito de las enseñanzas acerca de su venida. Es el ser y el hacer para Dios. Es el ser y el hacer para Dios. Eso es muy importante. No te preocupes tanto por conseguir cosas para tu propia vida. Preocúpate más por la necesidad que tienen los demás. Porque tal vez la gracia que tú tienes es para bendecir al resto. Eso es preocuparse por el enfermo. Eso es preocuparse por la viuda con lo que tú tienes. ¿Qué le dijo Pedro a un hombre que estaba sentado a la puerta de una iglesia? Este hombre estaba mendigando, ¿cierto? Y Pedro no tenía ni oro ni plata. Tú conoces esta historia. Y mendigaba allí este hombre siempre, y viene Pedro, ¿cierto? Fue a orar a la hora que había que orar. Y siente del Espíritu hablar a este hombre que estaba mendigando. Y viene Pedro y le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y ese hombre se levantó. Y ocurrió un gran milagro en la vida de ese hombre. Tú debes servir con lo que Él puso en tu mano. En este caso el apóstol Pedro, él tenía la unción y el poder del Espíritu para hacer un milagro. Y con eso sirvió a su hermano que estaba necesitado. Pero quizás Pedro, si hubiera tenido dinero, oro y plata, quizás con eso lo ayuda. Tú debes servir al Señor con lo que Él te puso en tu mano. Así debes servir y Dios se va a agradar de ti. El problema es cuando tú estás sirviendo lo que Él no te llamó, cuando tú estás haciendo lo que Él no te llamó a hacer, ahí Él se enoja, pero Él se alegra cuando tú cumples el llamamiento y sirves en el don y la gracia que Él te ha dado, con los recursos que Él te ha dado. Si Él te dio un título profesional, con eso debes servir al Señor. Si Él puso recursos en tu mano, con eso tú debes trabajar al Señor. Si Él te dio capacidad para enseñar, para predicar, con eso tú debes servir al Señor. Con eso tú bendices a tu hermano. Si Él te ha hecho una persona intercesora, así debes servir al Señor.
Si Él te ha hecho un gran evangelista y una gran evangelista, así debes servir al Señor. Tú ya lo sabes. No sirvas en lo que tú no tienes la gracia. Pedro le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata, pero tengo esto. Recibe sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Todos podemos servir al Señor. Nadie, escúchame esto, nadie en el reino de Dios es inútil. Lo repito, nadie en el reino de Dios es inútil. Todos tenemos algo que hacer en el reino, todos. Nadie viene al reino y existe eso de estar en vacaciones. No. En el reino no existen las vacaciones. Los que hemos venido al reino nunca estamos de vacaciones. No existen los días libres, entre comillas, no existen. No existen. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre. Porque la naturaleza de los servidores del reino es que están siempre sirviendo. La naturaleza de alguien que está en el reino y que vive el reino siempre está sirviendo, siempre está haciendo, no está quieto. La característica del espíritu es que el espíritu se mueve. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice que el espíritu se movía. Nunca está quieto. Nunca está quieto. Y Dios es así. Quiero darte una noticia, darte una característica de Dios, que Dios es una persona inquieta. Dios nunca está quieto. Aunque Él está sentado en el trono todos los días, Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre en el cielo trabaja. Dios siempre está haciendo algo. Él siempre está haciendo algo. Él sostiene la creación siempre, porque siempre está haciendo algo. Dios nunca está quieto, porque en el reino todo el mundo sirve, inclusive Dios mismo. Hasta Dios mismo hace cosas en su propio reino. De eso se trata, de eso se trata. Se trata de servir, se trata de hacer, se trata de multiplicar, se trata de entregarle al Señor algo que Él haya encomendado a nosotros. De eso se trata. Como dijo el Señor, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Padre, consumada está la obra, consumado es. Lo entregué, lo hice todo. Lo que tú me pediste hacer, yo lo hice. Esas son las palabras de Jesús. Y el Señor terminó la obra que el Padre le encomendó hacer. Porque Jesús no solamente vino a sentarse. De hecho, Jesús dijo, yo soy entre vosotros como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y después al final se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos, enseñándoles el servicio. Porque cuando Dios está en el cielo y está reinando desde los cielos, Él llama a los ángeles y los ángeles corren para prestar atención al servicio que Dios les va a pedir hacer. Y cuando el Señor los manda a hacer, ellos salen volando y quedan las plumas flotando en el trono, porque los ángeles en el cielo solamente sirven a Dios. Todos los que hemos venido al reino hemos entendido la naturaleza del reino, que es servir. Cuando el Señor venga en su gloria y venga en su reino, Él quiere ver a personas que han trabajado en su reino y han hecho. Tú me cubriste, tú te preocupaste por mí, tú serviste, tú predicaste, tú enseñaste, tú hiciste lo que yo te mandé a hacer. Ven ahora, siervo fiel, entra en el gozo. Ven a entrar en el gozo de tu Señor. Ven a alegrarte conmigo. Qué hermoso. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos venido al reino no para descansar. Hemos descansado porque estamos con Cristo. Descansamos por estar en su presencia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La paz, el verdadero descanso está en Cristo. Pero hemos venido al reino de Cristo no solamente para descansar en sus brazos. Eso lo hacemos siempre. Hemos venido al reino para servir al Señor. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me ama, yo le amaré, mi Padre le honrará. Porque donde yo estuviere, también estará allí mi servidor y mi servidora. ¿Dónde está la servidora? ¿Dónde están los siervos, los servidores del Señor? Cuando Moisés muere, se dice que Josué era servidor de Moisés. Así dice, Josué era servidor de Moisés.
La característica que se menciona de Josué no es que era un gran guerrero, aunque lo era. Era un gran hombre de Dios, un gran conquistador. Pero Josué es evidenciado. Josué es conocido como el servidor de Moisés. El gran Josué fue un servidor. ¿Qué dice la historia acerca de Moisés? Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Jehová como siervo. Así dice, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Josué, servidor de Moisés. ¿Tú sabes quién era David? Siervo de Jehová. Siervo de Jehová. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. El que viene al reino es servidores. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Sino servidores? ¿Sino administradores? El que viene al reino, lo repito, viene a servir, viene a ser. Nadie viene a sentarse. En el reino nadie está sentado. En el reino solamente hay uno que se sentó en el trono y su nombre es Jesucristo, y ahora todos debemos servir al Señor. Cuando el Señor va al desierto y vence al diablo y lo echa delante de su presencia, Él había ayunado 40 días, 40 noches. Y al final de toda la tentación del diablo y no logra vencer al Señor, dice que después venían ángeles y le servían. Le servían. Porque la actitud de todo aquel que vive en el reino es servicio. El quehacer, escúchame esto, el quehacer de alguien que ha venido al reino sirve. No está quieto, encuentra qué hacer, busca qué hacer, pregunta qué hacer. Como dijo el apóstol Pablo antes de ser apóstol, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Pablo se encontró con Cristo y solamente le preguntó una cosa: ¿qué quieres que haga? Porque todo aquel que nace de nuevo y viene al reino de Cristo viene a servir. Viene a servir. No a servirse de los demás, viene a servir con lo que sea. Con lo que sea. Escúchame, porque alguien que quiere servir encuentra qué hacer. El servidor, escúchame esto, el servidor no le dicen que hay que servir. El servidor sirve automáticamente, sirve inherentemente sin que nadie se lo pida. Eso es así. El servidor no le tienen que decir que sirva, sirve solo. Todo aquel que viene al reino y vive en el reino de Cristo solamente viene a servir. Viene a servir. A eso hemos venido al reino. Y cuando el Señor venga en su gloria, Él va a ver todos los que han vivido el reino. Y el reino de Dios es servicio. Espero que tú lo puedas entender. Mateo 25 nos habla de tener relación con el Señor, de tener nuestra lámpara encendida, y nos habla de servir, nos habla de hacer, nos habla de tener obras para Dios. Porque así se glorifica a Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, dice, y glorificaban a Dios en mí. Dice el apóstol, antes dice que decían de él, era injuriador, blasfemo y perseguidor de la iglesia. Ahora sirve a Dios, ahora sirve al Señor, ahora predica el camino que él antes perseguía. Y el apóstol dice, y glorificaban a Dios en mí. Que glorifiquen a Dios en tu vida a través de las obras hechas para Dios. ¿Cómo servía el apóstol Pablo? Te lo repito, el apóstol Pablo fue llamado apóstol y predicador del evangelio a los gentiles. Ese fue el llamado que Dios le hizo, y con eso él sirvió toda su vida. Él sirvió toda su vida con eso. Debemos entenderlo. Todo aquel que viene al reino viene a servir, y glorificaban a Dios en mí, y la gente glorificaba a Dios en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles y he hecho mucho más que ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que lo que él tenía no era suyo, sino que era de Dios, y eso que Dios le dio no era para glorificarse a él, sino que para que glorificasen a Dios. Como dijo él entonces,
y glorificaban a Dios en mí. Porque quiero decirte, hermano, que lo que tú tienes en tu mano es para que tú puedas servir y multiplicar en la obra del Señor y para que Dios sea glorificado en ti. Para que Él se glorifique en ti. Para que Él sea engrandecido. No para que te engrandezcas tú, sino que para que Él sea engrandecido en ti. Cuando tú y yo estamos sirviendo siempre y siempre entregando un servicio agradable a Dios, el glorificado es Dios. Dios se glorifica a través de nuestro servicio. Y quiero decirte que Dios sí se glorificó en el gran apóstol Pablo, un gran siervo de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que es dar testimonio de la gracia de Dios. Pablo lo único que tenía en su mente, voy a servir al Señor, voy a servir a mi Señor. Eso es lo único que él pensaba. Tengo que terminar esto que Él me encomendó hacer. Espero que tú lo puedas entender. Los hermanos del primer siglo, nuestros hermanos del primer siglo, ellos vivían pensando que el Señor podría venir en cualquier minuto. Y ellos siempre estaban sirviendo, siempre estaban haciendo la obra que Dios les había encomendado hacer a cada uno de ellos. Si tú lees las cartas del apóstol Juan, el apóstol Juan siempre habla acerca de que ya sabemos que es el último tiempo, porque se ha levantado el espíritu del anticristo, por esto sabemos que es el último tiempo. Y era recién el primer siglo. Han pasado 20 siglos desde que Juan dijo eso, porque ellos vivían pensando en que Cristo venía en cualquier minuto. Por lo tanto, ellos estaban siempre haciendo y sirviendo para Dios. Espero que tú lo puedas entender, que en su venida nosotros debemos presentar un corazón ardiendo por Él y un corazón que haya trabajado y servido en su obra. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, dijo el apóstol. Me espera ahora la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aguardan su venida. Pablo lo sabía. Jesús podía venir en cualquier minuto y ellos vivían una vida así. Cuando tú vives pensando que Él puede venir en cualquier minuto, tú siempre estás sirviendo, siempre estás haciendo, siempre tienes tu corazón encendido, siempre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, aviva el don del fuego que Dios puso en ti. Manténlo vivo, aviva siempre el fuego. Ese Pablo sabía lo que decía. Sabía lo que significaba la venida. Hay que estar con el corazón encendido. Debemos estar ardiendo en fuego. Roguemos al Señor para que Él haga suministro de llamas de fuego. Para que siempre estemos ardiendo y siempre sirviendo al Señor en nuestros corazones. Así debemos vivir la vida cristiana. Porque el Señor puede venir dentro de poco tiempo. Debemos estar siempre presentando corazones encendidos y vidas que hayan servido, que estén sirviendo siempre en la obra del Señor y en todo lo que Él haya puesto en tu mano. Así debemos servir al Rey de Reyes. Espero que este mensaje te pueda servir. Ya nos queda algunos videos más para poder terminar esta serie acerca de la venida del Señor. Espero que este mensaje te sirva, te pueda bendecir y pueda llevarte a hacer. Y lo más importante no es tener un cargo o un título o una posición eclesiástica, hermano. No, lo más importante es servir al Señor. El que sirve al Señor tiene el agrado del Señor. El que siempre está sirviendo, ese ha venido al reino. Lo repito, el que está sirviendo siempre, ese vive en el reino y ha venido al reino, y el reino de Dios vive en esa vida. El que no sirve, el reino de Dios no ha entrado a esa vida, o él no ha entrado al reino, porque en el reino todo mundo hemos venido a servir. ¿Qué dijo el Señor o qué dice la palabra? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El que viene al reino adora y sirve, porque todo aquel que está adorando siempre está sirviendo y viceversa. El servidor es adorador y el adorador es servidor. Los adoradores, los verdaderos adoradores, adoran en espíritu y verdad. No necesitan un lugar, no necesitan un cargo, un título o una posición eclesiástica, sino que adoran en espíritu y verdad. Y cuando están adorando es servicio, porque toda adoración también es un servicio al Señor. El que vive el reino, el que adora a Dios, siempre está sirviendo, siempre está haciendo. Qué importante. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad para seguir comunicando y hablando acerca de estos mensajes antes de la venida del Señor. Que Dios te bendiga.